Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a explicaros la relación de amistad de dos grandes poetas andaluces, como fueron Salvador Rueda Santos, malagueño, y Gabriel Ruiz de Almodóvar Burgos, granadino. Este último, hermano de mi abuelo, el pintor José Ruiz de Almodóvar. Es una relación de amistad a la que el propio museo ya dedicó hace meses una magnífica exposición bajo el título Historia de una amistad, donde exponíamos por primera vez todo el importante fondo documental que conservamos relacionado con ambos autores andaluces, ya sea su correspondencia epistolar, sus primeras ediciones de libros dedicadas, fotografías, reportajes fotográficos, su manuscrito de la biografía escrita por Gabriel, la confesión que le hace por escrito Salvador para documentarlo a la hora de escribirla. Es decir, hay un material de primer nivel que, siendo consciente del mismo, no dudamos en hacerlo saber al Centro Andaluz de las Letras, ofreciéndonos dar una conferencia para dar un poco más detalles del mismo, pensando, como sin duda alguna creo que sería conveniente, en una publicación de estos documentos, muchos de ellos totalmente inéditos. Es una relación de amistad muy importante para ambos autores, no solamente para Gabriel, sino también para el propio Salvador, ya que estamos hablando de que Gabriel, pues uno de sus primeros biógrafos o críticos de sus obras, y que tiene una ventaja añadida al resto de que tiene esa estrecha amistad y tiene, como antes hemos mencionado, pues la posibilidad de estar perfectamente documentado con la versión que Salvador da de sí mismo, una versión absolutamente sencilla, sincera y muy modesta, que explica todo su periplo vital. Por lado de Gabriel, pues nos permite esta relación entrar a conocerlo, a profundizar en su personalidad. Gabriel, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, es una persona muy huidiza, de toda notoriedad y fama, y por tanto es absolutamente hermético a la hora de ofrecernos datos que nos ayuden a comprenderlo o conocerlo. Por eso agradecemos esta documentación para perfilar un poco los contornos de su personalidad. Pero es que además podemos estar hablando de que Salvador casi cumple unas funciones de padrino, de mentor, de descubridor de Gabriel, no solamente como literato, y lo digo a nivel nacional, darlo a conocer a nivel nacional como prosista, sino también algo que es interesantísimo para mucha gente, y es que lo da a conocer como guitarrista. En una carta que existe ya publicada, se dirige a Juan Facundo Riaño, al catedrático y senador granadino, hablándole de Gabriel y citándolo como uno de los dos mejores guitarristas de España. El otro, seguidamente lo descubriremos. Esto nos hace ver que dos personalidades de las letras que muy parecidas entre sí en lo interior, pero muy diferentes en lo exterior. No solamente Salvador es 8 años mayor que Gabriel, es un poeta consumado, es un poeta ya famoso, precursor del modernismo, muy conocido en los periódicos de Madrid, porque es redactor importante y tiene mucha notoriedad con grandes autores de la época. En cambio, Gabriel es una persona que una gran formación clásica como escritor desde muy joven, un gran jurista desde muy joven, es gran estudiante, es abogado y en esa época decide preparar oposición al registro de la propiedad, que la obtiene como el número 6. Por contra,
Gabriel es una persona pues poco diligente, una persona con fama de perezoso, a mi modo de ver una persona sencillamente muy exigente, muy perfeccionista. Salvador Rueda, como todos sabemos, es una persona que se hace a sí mismo y por tanto es un autodidacta y es un grandísimo poeta con mucha influencia en poetas que vinieron después, como por ejemplo en Rubén Darío, aquí lo presenta en España. Dicho esto, sin embargo, son dos personas, como decíamos, que en lo interior parece ser iguales, es decir, son dos almas gemelas. Salvador Rueda lo dice incluso con ese gracejo propio del malagueño, en que dice, no sé qué decirle siempre que cojo la pluma y a usted me dirijo, porque como somos tan iguales en gustos artísticos, en el modo de observar la realidad y en el de escribir, me parece que me dirijo a mí mismo una epístola, dándome cuenta de lo que ya sé. Y también en otra ocasión, pues se refiere que siempre que escribe usted algo sobre mis libros, me produce una satisfacción íntima, extraordinaria. Es la satisfacción del escritor que es entendido hasta en el último detalle. Explicada ya esta amistad, los contornos de esta amistad, cabe preguntar cómo es posible o dónde surge el nacimiento de la misma, ¿no? Porque de entrada Salvador vive en Madrid y Gabriel vive en Granada, ¿no? Hemos situado la fecha en 1887 en la cual Salvador pasa en dos ocasiones varios días en Granada con motivo de la inauguración en Alhama y en Santa Cruz del Comercio de los barrios que fueron construidos o reconstruidos tras los terremotos de 1884. En esos días, Salvador entra en contacto con la juventud, los artistas y literatos de Granada, es decir, los miembros del centro artístico y los afines o conectados con el defensor de Granada, Luis Seco de Lucena. En esa conexión con esos jóvenes, pues surge que Salvador, desde ese instante, pues fuera asiduo en las páginas del Defensor y fuera asiduo en las páginas del boletín del Centro Artístico. Al año siguiente, y después ya de tener constancia de esas primeras cartas que se intercambian, vemos que Gabriel le dedica un articulazo en el Defensor, bajo el nombre de Salvador Rueda, una especie de semblanza donde nos dice, por introducirnos en el texto, me parece que lo estoy viendo con su rizado cabello, su cara aniñada y aquella bondadosa y humilde sonrisa que parece ser la natural y continua expresión de sus labios. Así debía ser y así es el dulce poeta andaluz, el duende de la naturaleza cuya doble vista no pierde detalles donde quiera que se para. Y cuidado que se para en unas cosas, una hormiga que arrastra su grano de trigo, una leve pluma que empuja el viento, las burbujas del agua, el montón de basura, el movimiento de las hojas y hasta las moléculas que bullen iluminadas dentro de un rayo de sol se ven y se palpan leyendo sus poesías. Bien, continúa el intercambio de cartas, las visitas a Madrid de Gabriel, seguramente, porque era entonces muy típico, existía una verdadera colonia de granadinos en Madrid, empezando que en esa época estaba Ángel Gallego en Madrid, pero donde se fragua ya la amistad es con motivo de los actos que se organizan con ocasión de la coronación de Zorrilla en 1889 en el Palacio de Carlos V de Granada, ¿no? Ahí pasará de nuevo varios días en nuestra ciudad, Salvador Rueda, como redactor de un periódico madrileño, y ahí disfrutará, gozará en sus momentos de ocio, donde nos deja rastro de sus visitas con los hermanos
Ruiz de Almodóvar, el hermano Matías y los hermanos Méndez Bellido, a la Fuente Lavellano, a Vigna, a la Fuente Grande. Es decir, de ahí saldrá, Salvador ha hecho un ferviente granadino y lo recordará en cartas escritas en meses posteriores, diciendo que la última vez que veo a Granada me parece siempre más hermosa. Ahora es una especie de delirio el que tengo por ella. Es la ciudad donde mejor caen los rayos de luna. Esta situación en la que hemos dejado de estos días en Granada le dan cierta preocupación a Rueda, que sabe de la valía de su amigo Gabriel, pero se da cuenta que Gabriel pues, es una persona que le falta esa energía que él tiene, sobrada, de buscavidas, de ser un hombre diligente, batallador, ¿no? Y trata de recordárselo, de pincharlo, y le llama, sé que le escribo a un perezoso de pura sangre, y esto atenúa mi falta de no haberle escrito antes, se disculpa, ¿no? Y le recuerda los compromisos que ha adquirido Gabriel. Dice, hay que cumplir lo que se dice. Y se refiere a que se había comprometido a escribir un libro de cuadros y costumbres granadinas. Yo creo que por ese motivo, Salvador Rueda opta por ponerlo en evidencia y ponerlo contra las cuerdas, y así le escribe un artículo, casi una contestación a la semblanza que Gabriel había escrito de Salvador, y lo sorprende de esta manera en las páginas del propio Defensor de Granada, y nos da una primera descripción de cómo es Gabriel como literato, cosa que agradecemos extraordinariamente. Nos dice que es un literato de cuerpo entero y un poeta elegante y culto si los hay. El carácter literario de Ruiz de Almodóvar fluctúa entre Bécquer prosista, entre Alarcón y entre los jóvenes estilistas manejadores del color. A todo escrito de Almodóvar da su autor un carácter de realismo poético, encantador, estilo exhalado. Si Terciopelo diera vibraciones, la lira de Almodóvar sonaría como el terciopelo. Es en suma un refinado de la pluma, un espíritu delicado, de sensibilidad admirable para recoger todo lo más íntimo de la naturaleza. A veces hace versos y parece que los talla en mármol según los tersos y hermosos. Si fue el padrino a nivel literario de Gabriel, lo que podemos calificar de auténtico descubridor del Gabriel guitarrista. Mencionábamos antes la carta a Riaño, en la que le recuerda que Gabriel es uno de los dos mejores guitarristas de España. No estamos hablando por ahora de Tárrega, que sería una vista posterior, sino estamos hablando ni más ni menos que de Paco el de Lucena, uno de los primeros virtuosos de la guitarra, fallecido en 1898. Este guitarrista, que era conocido como el Lentejo y también el Niño de Lucena, e incluso como el Pollo de Lucena, tal como era anunciado en el Café de Italia, en Granada, que está situado en la calle Hilera, en el año que hemos mencionado, en 1887. Y en esa carta le añade a don Juan Facundo Riaño, dice, su rival se llama entre la gente del bronce Paco el de Lucena. Y al lado de este prodigioso maestro de puntear cuerdas, puede sentarse Gabriel Ruiz de Almodóvar. Lucena toca cosas inventadas por Almodóvar y este toca cosas inventadas por Lucena. Vienen a ser, como si dijéramos, las dos crestas, el veleta y el mulhacén de la guitarra, con la sola diferencia de que la guitarra de Lucena sabe un poco a tablado público y la de Almodóvar no sabe más que a las propias y ricas mieles de Andalucía. Aumentando en esta rivalidad, estos dos grandes guitarristas,
Rueda escribe en un artículo en El Liberal, el 25 de julio de 1898, y menciona a lo que él considera la Trinidad flamenca. Dice, las tres personas de la Trinidad que hoy se destacan entre los tablados son la Macarrona en el baile, Antonio Chacón en el cante y Paco de Lucena en el toque. Y añade, los 10 dedos de las manos de Paco de Lucena son una multiplicación de dedos y en punto a dar color a lo que tocan, pinceles. Lo de este tocador original es la guitarra neta del mediodía. Existe otra, a mi modo de oír, acaso más delicada que la de Paco de Lucena. Esa es la deliciosísima de Gabriel Ruiz de Almodóvar, pero no es la guitarra del mediodía, sino de las noches de luna y amor del mediodía. Una revelación, un descubrimiento que persistirá toda la vida, por cuanto en el año 1913 recala Salvador Rueda por Granada después de su viaje como poeta de la raza por Sudamérica, y en Granada recuerda a su amigo Gabriel, que ya había fallecido el año anterior, con 47 años, escribiendo: siempre a Granada le faltará la guitarra mora de Almodóvar y su pluma de encanto. Esa es una muerte de las que siempre se lloran, que llevaré en el corazón. Bueno, a todos estos halagos, a toda esta recíproca admiración, lo culminamos con lo más importante de esta relación. Es que Gabriel es conocido hoy en día por los entendidos, por los conocedores de los interesados en estas cosas, como biógrafo de Salvador Rueda. Por cuanto él escribió un pequeño libro en 1890-91 con el título de Salvador Rueda y sus obras, en esas fechas previas a las oposiciones al registro de la propiedad. Es una obra que hoy día, 134 años después, todavía está vigente en los estudiosos, y así podemos pinchar en nuestro ordenador, teclear y buscar en internet, y nos encontramos manifestaciones de catedráticos de literatura como esta que señala sobre esta obra, que es un librito de tono cordial y encomiástico, donde el autor, Gabriel Ruiz de Almodóvar, alaba la espontaneidad, la capacidad de captación del matiz, el sentimiento innato de la forma y el rico y precioso vocabulario de Rueda, y lo defiende de las acusaciones de amaneramiento y neogongorismo, y pone en su haber la maestría en lo descriptivo, la emoción ante la naturaleza y la recreación del ambiente espiritual de Andalucía. Bueno, esta descripción que hace del libro el catedrático de la Universidad de Alicante, don Guillermo Carnero, lleva toda la razón en una parte, sobre todo. Es que Gabriel defiende a Salvador, pero pocos sabrán a qué se está refiriendo. Y es que precisamente en aquellas fechas de 1890, que cuando empieza a escribir el libro, Salvador había recibido una crítica mordaz de un temible crítico literario de la época acerca de su libro El gusano de luz. Este crítico era de apodo Fray Candil, es de nombre Emilio Bobadilla y Lunar, era un periodista cubano-español, y había publicado en mayo de 1890 un libro con el título de Capilotazos, sátiras y críticas de 1890. En esta, de una forma despiadada, pues destroza un poco la obra de Rueda, en concreto de este libro, y no sin antes advertir, dice, bueno, ¿qué prefiere el señor Rueda?
que haga, ¿no? ¿Qué prefiere? ¿El silbido de serpiente de la ironía o el ruido seco de la franqueza? Dice, yo opto por lo segundo. Efectivamente, la crítica, como decimos, no tiene desperdicio. Señala a esta obra que había sido elogiada por todos los autores, empezando por Juan Valera, y que estaba muy orgulloso y muy satisfecho Salvador Rueda. Pues Fray Candil señala que el gusano de luz no llega a mariposa. El señor Rueda es un temperamento sanguíneo enamorado del color, acaso con exceso, que escribe más que con el cerebro, con el oído y la vista. Bueno, es cierto que le tuvo que doler muchísimo a Salvador y es muy posible que indujera a su amigo Gabriel la oportunidad de estirar un poco aquel artículo, aquella semblanza que escribiera hacía 2 años y con su colaboración en suministrarle todos los datos que él necesitase, pues se pusiera en acción y escribiera este preciosísimo libro de crítica literaria que fue no solamente enormemente elogiado por todos, sino también, y esto también es un poco sospechoso, enormemente promocionado por toda España. Es decir, todas las redacciones de periódicos de España tenían su libro de Gabriel Novoa en la mesa, muchísimas notas bibliográficas y comentarios sobre el libro proliferaron por todas las columnas de periódicos de la Nación. Por supuesto, en Granada, Francisco de Paula Valladares dedicaría unas líneas en el periódico El Popular, citándolo como un libro que realmente da a conocer los méritos, la originalidad, el carácter de Salvador Rueda, ¿no? En definitiva, también dejaba entrever que era una oportunidad desaprovechada. En otra crítica que tenemos del defensor, pues dice que Salvador no necesitaba esta ayuda, este canto, porque es un canto, ¿no? Lo que se ha escrito sobre el poeta. Y él, en definitiva, este crítico decía, hemos perdido todo, y se no excluyo al mismo Rueda, conocer lo que vale su crítico, o mejor, su admirador entusiasta, en una obra de mayor empuje. El tiempo y las actitudes que el trabajo de Almodóvar revelan merecían haberse dedicado a un asunto grande. Bueno, en definitiva, no hay que entrar en esa cuestión. Afortunadamente, el libro le dio la fama que nunca por sí hubiera obtenido Gabriel, dada su personalidad. Gracias a ese libro, a ese pequeño libro de Salvador Rueda y sus obras, lo que yo mismo de joven llegué a sentirme enormemente orgulloso, por cuanto era conocido, lo mismo que hoy en día mi abuelo es conocido por el cuadro de Canivet, Gabriel era conocido por su amistad con Salvador Rueda. Y yo, cuando empecé mi trabajo de investigación, me dediqué también a esos primeros estudios, a tratar de desbrozar un poco lo que unió a estos dos poetas, un granadino y un malagueño, que de alguna forma configuran mi personalidad. Yo soy granadino de toda la vida, pero yo nací en Málaga, de madre malagueña y familia malagueña, y he pasado los mejores años de mi vida en Málaga. Es más, he tenido la suerte de estar pasando todo mi verano en un lugar precioso cerca de la playa, distante a 10 kilómetros del lugar donde nació Salvador Rueda. Estamos hablando de Torre Benagalbón y Benaque, que es la casa donde estaba la casa natal, y donde, por ese motivo, y sabiendo de esta relación amistosa, yo he ido numerosas veces, he participado en trabajos de investigación sobre Rueda, se han publicado en el periódico El País, he visitado con mis hijos, con mi familia y con todos los que he tenido ocasión de llevar a ese lugar tan importante y tan significativo en la obra de Salvador Rueda, y que quiero terminar esta exposición oral
pues haciendo también un llamamiento a que este fondo documental hay que sacarlo a la luz, y que los responsables, las instituciones responsables de Andalucía deben de facilitar que así suceda. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho todo lo posible y no nos queda otra cosa que reiterarnos, ofrecernos, como siempre lo hemos hecho, para poner en su sitio a estos dos grandes poetas andaluces y a de nuevo a este museo que persigue tratar de unir a todos los andaluces en nuestra cultura, en nuestro legado y con ello aumentar la riqueza que nuestros antepasados dejaron para que así sucediera. Muchas gracias y nos vemos prontamente.